Vamos a calentar motores, colocamos nuestra pieza de madera en el torno y seguimos con nuestro cursito de tornería. Así que poneos cómodos y vamos al lío liantes. Para empezar, y como siempre, tendremos que asegurar nuestra madera a nuestro torno. Para ello nos vamos a valer del tornillo de agarre que viene en nuestro plato de garra y que os enseñé a utilizarlo en capítulos anteriores del curso. En particular, este agarre os lo mostré en el capítulo de agarres del curso. La madera utilizada es fresno, que además se ha pasmado con el tiempo. Una vez que hayamos localizado el centro, le haremos el taladro y lo colocaremos en el plato de tornillos. Y mientras que hacemos esto, que ya lo hemos visto en capítulos anteriores, voy a recordaros que me podéis seguir en otras redes sociales, Instagram, Facebook o TikTok, donde mi nombre es Isaki Mostazo. Os lo dejaré igualmente visualmente en la imagen. Una vez hayamos colocado la pieza y nos aseguremos de que no golpea en nuestro apoyaherramientas, podremos comenzar a tornear. Lo haremos en unas revoluciones medias y las primeras pasadas de gubia serán muy suaves. Simplemente nos interesa que se vayan limando o cortando las esquinas que sobresalen más. Una vez hayamos hecho estas primeras pasadas, le daremos forma al agarre de nuestro plato de garra. Al finalizar el vídeo veréis que este agarre se lo voy a eliminar de una manera en la cual dejaré un agarre y una circunferencia superior al detalle final que tiene una explicación y que os mostraré en un vídeo posterior. Así que si no lo queréis perder, os recomiendo que os suscribáis al canal y activéis la campanita y así YouTube os avisará de este próximo vídeo. Pero este ya llegará. Vamos a centrarnos en el torneado. Voy a realizar prácticamente todo el proyecto con una gubia de cañón de 16 milímetros y la cual he afilado previamente a realizar este proyecto. Si no sabéis afilar, os voy a dejar aquí arriba una etiqueta donde os muestro cómo se hace y os dejaré el ángulo exacto que utilizo en esta herramienta que estáis viendo. Además, también quiero recordaros que todas las herramientas que utilizo, así como los instrumentos de los que me voy valiendo a lo largo del vídeo, os lo dejaré en la descripción del vídeo. Una vez hayamos conseguido la parte exterior de nuestra pieza, podremos lijar simplemente la parte inferior, puesto que la superior, al tener partes al aire, nos golpearía y no se puede lijar con el torno encendido. Os he ahorrado en el vídeo el lijado completo. Os diré que he utilizado lijas de grano 80, 120 y acabado con lijas de grano 400. Y como ya sabéis, los seguidores del canal, yo utilizo siempre abrasivos de muy buena calidad, concretamente de la marca Norton, ya que siempre me lo soléis preguntar en los comentarios. Una vez terminado de lijar, le damos la vuelta a la pieza y comenzaremos el vaciado. Para el vaciado, en este caso, me voy a apoyar también, aparte de la gubia de cañón, de un raspador de carburo de tungsteno. Y como os he dicho anteriormente, os voy a dejar en la descripción del vídeo donde podéis conseguir uno exactamente igual y a un precio increíble. Yo realmente nunca los he encontrado más baratos. El vaciado nos va a resultar muy cómodo. La veta de la madera transcurre de forma transversal al eje del torno. Entonces, cada vez que produzcamos un corte, siempre será arrastrando o empujando la veta, por lo que el corte será muy limpio y sencillo. Bueno, sencillo siempre que nos estemos refiriendo en el torno es que será más fácil que no un corte de testa. Tendremos que tener siempre muchísimo cuidado y no querer correr. Estamos aprendiendo a tornear y toda la precaución que tomemos será poca. Pongamos el ejemplo que estamos viendo en pantalla. La parte en la que se transparenta la madera es parte en la que si nos golpease nos haría muchísimo daño. Es un trozo de madera girando a 1500 o 2000 revoluciones por minuto. Ese corte que se está realizando se realiza en corte de milésimas de milímetro. Bueno, he exagerado un poco,
pero sí es verdad que cortes de menos de 1 milímetro es lo que hay que realizar. Y siempre con todas las herramientas súper afiladas. Os voy a insistir en este aspecto, porque la combinación de un trozo de madera girando y un trozo de hierro mal afilado lleva casi seguro a un accidente. Es más fácil que enganchemos nuestra herramienta si está mal afilada que si está muy bien afilada. Así que echad para atrás el vídeo y donde os he dejado la tarjetita del afilado de las gubias, prestadle bastante atención y práctica, que una vez que se le ha cogido práctica y tenemos los instrumentos o los aparatos necesarios, se tarda apenas unos minutos. Con la pieza totalmente vaciada será el momento de texturizarla. Si la queréis, la podríais dejar así y afinarla un poco más. Pero yo tradicionalmente siempre he pensado que las piezas de madera se tiene que ver que son de madera y tiene que pesar. Una pieza muy fina como la que tenemos del cuenco de 4 puntas de apenas 3 o 4 milímetros de espesor. Al final, si se cae o con el paso del tiempo, lo más normal es que se echa a perder. Prefiero dejar 1 centímetro, centímetro y medio de madera y que se vea la consistencia de la misma. Además, si tenemos una madera tan bonita como es esta, merece la pena enseñarla. Además, los laterales los vamos a utilizar para que la pieza sea visualmente muy atractiva. Lo vamos a realizar quemando todos los laterales con discos abrasivos, pero discos abrasivos para nuestra moladora. ¿Por qué? Porque si la ponemos a unas revoluciones medias, vamos a producir que la madera se queme de una forma natural por fricción y queda un aspecto pulido y de un color marrón oscuro súper chulo. Además, en esta acción eliminaremos las posibles marcas del corte que hemos realizado anteriormente. No vamos a alisar del todo los laterales del corte inicial de la madera. Le va a dar un aspecto rústico y envejecido, que es el que estamos buscando. Si queréis que estos laterales sean finos, lo que debéis hacer es cepillar la madera antes de llevarla al torno. O bien, una vez acabada, con un cepillo manual podremos realizar esta misma operación. Ahora, en la parte inferior, vamos a quitar el agarre, como os dije anteriormente, y dejar esa circunferencia de 50 milímetros. La voy a aprovechar además para poner mi sello y dejarla lista para un siguiente proyecto. Como sabéis, siempre me gusta darle a las piezas varios usos o varias vidas, y esta os va a sorprender lo que vamos a realizar próximamente. Ahora ya solo queda acabar. Para ello vamos a utilizar 3 o 4 capas de barniz acrílico y vamos a ver cómo queda junto con la decoración de nuestro hogar. Encendemos la velita y así es como nos ha quedado este curioso portabel. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.